Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre hebreo Tazria, que significa ella concibe. La lectura correspondiente al día de hoy la encontramos en el libro del Levítico, en el capítulo número 13, los versos 18 al 23. Nos queda clarísimo que la enfermedad de la lepra, o Sarat en hebreo, de la cual se habla en nuestra porción, es una enfermedad de origen espiritual. Esa era la razón por la cual aquellos que padecían la lepra tenían que ir con el sacerdote. Era el sacerdote el encargado de revisarlos, de ver cómo iba progresando la enfermedad en el cuerpo, porque la enfermedad era del orden espiritual. Ahora bien, ¿qué es una enfermedad espiritual? ¿Cómo funciona esto? Ya que evidentemente el problema estaba en el cuerpo de la persona, aquellas manchas que aparecían en el cuerpo. Esto nos muestra que efectivamente el mundo espiritual y el mundo físico están entrelazados. El mundo físico y el mundo espiritual están unidos todo el tiempo, de tal modo que todo lo que hacemos en el mundo físico tiene una repercusión en el mundo espiritual. Tal como lo dijo nuestro santo maestro Yeshua, lo que es desatado en el cielo es desatado en la tierra, y lo que es atado en el cielo también es atado en la tierra. Así que las cosas que afectan a nuestro espíritu también van a afectar a nuestro cuerpo. ¿Qué es entonces una enfermedad espiritual? Es una enfermedad que tiene su origen en el pecado, ya que los pecados afectan el cuerpo también. Y hay muchísimos pecados que pudiéramos mencionar como ejemplos que dan origen a enfermedades: el odio, el resentimiento, la envidia, los celos, la ira y muchos otros pecados. Sin embargo, el pecado específico que nos explican nuestros sabios daba origen a la enfermedad de Sarat, a la lepra, era el pecado conocido en hebreo como Lashon Hara. Esto es la lengua maligna. Las personas chismosas, las personas que ofendían, que hablaban a espaldas de su prójimo, las personas que daban pie a las murmuraciones, eran propensos a padecer la enfermedad de la lepra, ya que dichas personas estaban cometiendo el pecado de Lashon Hara, de la lengua maligna. De tal modo que esa era la razón por la cual tenían que ir con el sacerdote, y el sacerdote las tenía que estar revisando. Esa era la razón por la cual eran aisladas estas personas, para que no fueran a afectar a otros con su problema de la lengua maligna, pero también para que pudieran hacer teshuvah, es decir, arrepentirse, para que pudieran meditar en el daño que habían provocado a otros y en el daño que se estaban causando a sí mismos. Y solamente cuando aceptaran lo que habían hecho, cuando tuvieran un arrepentimiento genuino, entonces la enfermedad iría desapareciendo. Y por esa razón tenían que estar siendo examinados por el sacerdote, y el sacerdote tenía que comprobar que el mal ya se había retirado completamente. Era así como funcionaba esta enfermedad espiritual llamada Sarat, y es así como también tenemos que estar conscientes que las enfermedades espirituales hoy en día siguen existiendo. Puesto que el pecado sigue existiendo, entonces también habrá muchas enfermedades que afecten a las personas en el día de hoy y que tengan su origen en el orden espiritual. De hecho, muchas enfermedades hoy encuentran su origen
en lo que los médicos llaman estrés. Mucha gente se enferma de diversas enfermedades y los doctores dicen esto se debe al estrés. ¿Y qué es el estrés? También tiene que ver con el orden espiritual. De tal modo que está comprobado científicamente que todo este tipo de cosas definitivamente afectan el cuerpo y dan origen a enfermedades espirituales. Tengamos pues cuidado y mantengámonos lo más puros posibles, evitando el pecado, y así estaremos evitando también las enfermedades de origen espiritual. Shalom, shalom y bendiciones.